Las peregrinaciones de los inicios del cristianismo son un punto de encuentro de alabanza y adoración a Dios. Debemos tener en cuenta que el peregrino necesita un santuario y el santuario requiere peregrinos. A lo largo de las Sagradas Escrituras se destaca la importancia de las peregrinaciones. Podemos ver las peregrinaciones de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob a Siquén, en el Génesis. Luego también si vemos en el Evangelio de Lucas, resalta la peregrinación de Jesús al templo. Sus padres iban todos a la fiesta de la Pascua y llevaban a Jesús, un ejemplo de esta peregrinación. San Pablo tiene la experiencia también de la peregrinación, cuando tiene el encuentro con Cristo, que hace su cambio, su transformación del pecado a la vida. Vemos que San Pablo peregrina a diferentes ciudades llevando la buena nueva del reino de los cielos. Ahora bien, para tener en cuenta la espiritualidad de la peregrinación cristiana, se necesitan pasos para esta peregrinación. A lo largo de la historia, las peregrinaciones han tenido una espiritualidad que aún se sigue fortaleciendo. Por ejemplo, las peregrinaciones a Tierra Santa, a Roma, a los santuarios. En este caso, en San Cristóbal vemos a la Basílica Nuestra Señora de la Consolación, al Santuario del Santo Cristo del Rostro Sereno. Ciertamente muchas personas van en esta peregrinación llevando dificultades, vivencias oscuras por el pecado, angustias y dolor. Pero sabemos que Jesús es el que ilumina el camino y los lleva al encuentro con Él mismo. Cada vez que un cristiano inicia una peregrinación, debe surgir desde sus entrañas la siguiente interrogación: ¿se puede caminar hacia un santuario sin preparación? No se puede caminar hacia un santuario sin antes, no se hace una peregrinación, una preparación desde el interior de la fe y de la esperanza. Son 5 los pasos que se deben tener en cuenta durante el desarrollo de la peregrinación. En primer lugar, la partida. La peregrinación se debe caracterizar por un momento de oración, meditación y reflexión. Una preparación espiritual, ciertamente con la Sagrada Eucaristía, con la meditación de qué es lo que se va a hacer durante este peregrinar. En segundo lugar, durante la peregrinación se agranda la capacidad de apertura y acogida al que llega, invitándole a participar, gozando con la presencia de forasteros. Hay una conciencia de lo caritativo. No solo eso ayuda a preparar al cristiano a la verdadera espiritualidad, sino también a vivir el aspecto ecológico, es decir, disfrutar, como lo dice el Papa Francisco en la Laudato Si, del ambiente, contemplar la creación de Dios. La última etapa, cada vez que se avanza durante la peregrinación, se debe intensificar la oración. Es recomendable que cuando ya se visualice el santuario, el recorrido se haga a pie, ciertamente. Aquellas personas que van a pie, esas personas que van de repente en transporte, pues también deben preparar su mente y su corazón. Al llegar al santuario de peregrinación se puede dar un lugar, una especie de liturgia de entrada, es decir, un encuentro con los encargados de los santuarios, ya sea el sacerdote encargado del santuario, del lugar del templo donde se visita, que se le dé una catequesis de acogida. Luego la permanencia. Este es el momento a solas con el Señor. Es el momento más intenso e íntimo con Dios, donde se le agradece, se le pide por la conversión, por la intención personal o comunitaria. Este es el momento más clave de la espiritualidad, de la peregrinación cristiana. Y por último, la conclusión. Después de estar un rato de oración, de compartir el pan de la palabra y de la Eucaristía, el encuentro con Dios debe llevar a la práctica de la caridad, que se traduce en identificarse con Cristo. Toda esta experiencia de la espiritualidad de la peregrinación cristiana se identifica con la santidad, con el deseo sincero de estar cerca con Dios. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, como dice Primera de Juan. Esta es la razón y fundamento de la espiritualidad, el sincero y auténtico deseo de vivir el amor de Dios manifestado en Jesucristo, en unión contemplativa con el misterio trinitario.